Hola querida familia de Santiago Utopía y bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual estaremos conversando, conociendo mejor, comprendiendo mejor los 7 concilios ecuménicos de la Iglesia. Pues qué tal familia, ¿cómo les ha ido? Muy contento una vez más de compartir con ustedes aquí, hermosísima familia, grandísima comunidad de Santiago Utopía. Muy encantado de volverlos a ver y compartir con ustedes. Espero que todos estén bien, que estén teniendo un verano, pues los que estamos en esta zona de verano pues un verano fantástico. Los que están en la parte sur del planeta, pues la época del año que les corresponde, que no es tan verano, pues que también pues estén llenos de bendiciones, llenos de felicidad, llenos de grandes cosas del Señor para ustedes y para todas sus familias. Y recuerden que si algo no está bien, siempre puedes llamarme y hacer imagen live coaching conmigo, sobre todo si eres miembro de la lista de oración de Santiago Utopía, a la que siempre te estamos invitando a que te unas con nosotros, que te unas a nuestra lista de oración de Santiago Utopía. En estos días estaré publicando un video porque he cambiado el modo de hacerse miembro de la lista de oración de Santiago Utopía, haciéndolo mucho más fácil. Estaré haciendo pues un video tutorial sobre la forma de hacerte miembro, hacerte parte de la lista de oración de Santiago Utopía. Y así, después de esta segunda introducción, ya vamos a hablar sobre el tema que hoy nos ocupa: los 7 concilios ecuménicos de la Iglesia. Antes de entrar en materia, quiero decirte que el video que estás viendo ahora mismo, la parte central del video es una predicación que hizo el padre Kenneth Alonso hace unos pocos días acerca de precisamente los 7 concilios de la Iglesia. Ese es el plato fuerte, sobre eso vamos a estar hablando. Y cuando el padre terminó la predicación, la divina liturgia, me comentó que era muy interesante convertir este video, esta predicación en una catequesis o en un tutorial sobre los 7 concilios de la Iglesia. Yo le dije que sí, y a partir de ahí, de esa idea, es que estoy haciendo este video. Ustedes lo están viendo, es un video grabado, pero con el sentido, así ven que las imágenes van y vienen. Yo hablo, a veces no, el padre Kenneth habla, y es precisamente para lograr hacer este video, un video tutorial ya sobre algo que tenemos aquí en el canal. Si no lo has visto, te invitamos a que veas esta predicación del padre Kenneth Alonso, el evangelio del domingo, exactamente no recuerdo qué domingo es, creo que es hace 2 domingos atrás. Estoy grabando hoy viernes, pues 9 de junio del año 2023, hace 2 domingos atrás, el padre Kenneth hizo esta predicación sobre los 7 concilios ecuménicos de la Iglesia, y sobre eso vamos a estar hablando, y sobre todo la parte catecumenal, la parte fuerte, troncal del video es su predicación. Así es que quédate, que ya vamos a entrar en materia. Lo primero que hay que señalar con respecto a este tema de los 7 primeros concilios de la Iglesia, los 7 concilios ecuménicos de la Iglesia,
es que estas reuniones, estos encuentros de obispos, hace bastante tiempo ya, definieron lo que hoy es el cristianismo. Como me estás escuchando, lo que estos 7 concilios definieron, hablaron, dijeron, acordaron, es lo que nos define, nos ha definido y nos definirá hasta el fin de los tiempos como cristianos. En la práctica, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que si yo ahora me pongo a decir de que el verdadero cristianismo es el que promulgue que los seres humanos tienen que andar con la cabeza para abajo y los pies para arriba, pues nadie me va a creer. Ustedes no deben creerme, nadie. ¿Por qué? Porque eso no es cristianismo. ¿Pero por qué no es cristianismo? ¿Porque alguien no quiere que no sea cristianismo? No, no es cristianismo, no es la cristiandad, no define a un cristiano, porque eso ya ha sido definido hace casi 2000 años, hace muchos años. Fue definido por los 7 primeros concilios de la Iglesia. Han pasado muchos años y el cristianismo ha evolucionado y hay muchas formas de ser cristiano. Es evidente que muchas formas de practicar, cuando digo muchas formas de ser, quiero decir muchas formas de practicar el cristianismo. Y hay incluso muchas iglesias cristianas. Pero aún aquellas iglesias que pueden estar surgiendo ahora mismo en el mundo como iglesias cristianas, y esas iglesias cristianas digan que están en contra de algo que fue definido hace mucho tiempo, en estos concilios, aún por estar en contra, la referencia de esa persona es el cristianismo definido en estos 7 primeros concilios, aun cuando digo una cosa diferente. ¿Por qué? Porque ya se dijo hace muchos años, desde el año 325, que fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia, pues a nuestros días es la misma enseñanza y eso es lo que nos define como cristianos. Después se puede debatir sobre las prácticas cristianas, las iglesias cristianas, quién es más fiel a esta tradición o a la tradición de la iglesia o a la tradición ecuménica y qué iglesia no lo es. Eso después se puede debatir, hay muchísimo debate, muchísima tela. Pero lo cierto es que estos primeros 7 concilios de la iglesia definen qué cosa es ser cristiano y qué cosa no. Qué cosa es la fe cristiana y qué cosa no. Qué cosa define la cristiandad, la fe que practicamos como cristianos y qué no. Y como segunda cosa, la palabra ecuménica. Importante esta palabra porque se está usando mucho en nuestros días para definir esa pretendida unidad de todas las iglesias cristianas. Y la palabra se emplea como ecumenismo. Pudiéramos decir entonces que ecumenismo no es lo mismo que ecuménico, porque ecuménicos son los 7 primeros concilios de la iglesia, que fueron ecuménicos, pero eso no necesariamente tiene que ver con el ecumenismo. El ecumenismo es una idea de mucha gente, obispos, que desean unir a todas las iglesias. ¿Se logrará? ¿No se logrará? No lo sabemos. Pero lo cierto es que concilios ecuménicos son aquellos 7 primeros concilios de la iglesia. Después, la iglesia romana, por ejemplo, ha seguido haciendo concilios. El último, el Concilio Vaticano II, al cual la iglesia católica le da el nombre también de concilio ecuménico. Está bien, pero incluso Concilio Vaticano II bebe de las fuentes de los 7 primeros concilios ecuménicos. Y aquí en esta palabra ecuménico me quedo. Los 7 primeros concilios de la iglesia son los llamados 7 concilios ecuménicos dentro de la tradición ortodoxa y también dentro de la tradición romana, aunque ellos han seguido haciendo concilios y llamándole ecuménicos. Entonces, esto también ha sido una introducción, no tanto ya al tema, sino a estos 2 puntos esenciales. ¿Qué nos define como cristianos? Punto número 1, ¿qué nos define como cristianos? Los 7 primeros concilios ecuménicos de la iglesia. ¿Es lo mismo ecuménico que ecumenismo? No, no es lo mismo. Ecuménicos son los 7 primeros concilios de la iglesia y ecumenismo es la
pretensión, la idea que algunos o muchos tienen de reunir en una sola iglesia a todas las iglesias cristianas. Y para no dilatar más la parte troncal de nuestro video, vamos ya a pasar directamente al primer concilio de la iglesia. Les voy a poner una ventana acá. Están viendo. Y el primer concilio de la iglesia fue en el año 325, del 20 de mayo al 19 de junio. Fue convocado por el emperador Constantino. Aquí lo tenemos. El emperador Constantino primero fue quien convocó. Aquí ya lo dijimos, primer concilio de Nicea. Ese es el primer concilio ecuménico. El presidente Osio de Córdoba y el emperador Constantino. Un detalle importante, que los concilios ecuménicos eran convocados o fueron convocados por los emperadores, en este caso Constantino. Y aquí está la cantidad de obispos que participaron, aproximadamente 318, y los temas que se trataron. Aquí lo tenemos: arrianismo. Arrio decía que Cristo pues no era Dios, era solamente un hombre. Entonces, la naturaleza de Cristo, la celebración de la Pascua, ordenación de los eunucos, prohibición de arrodillarse los domingos, desde Pascua hasta Pentecostés, validez del bautismo. Aquí estamos. Validez del bautismo por herejes, cristianos, no practicantes y diversas materias. Muchas cosas organizativas, pero lo más importante, con relación a la definición de la naturaleza, de la esencia del credo de nuestra fe cristiana, es esta primera parte, ir en contra del arrianismo. Entonces vamos a pasar ya directamente a la explicación del padre Kena sobre este primer concilio. Aquí tienes, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte todos nuestros contenidos, comenta, dinos qué te parece lo que estamos haciendo y, por supuesto, Santa Utopía, la salud espiritual siempre acompañándote. Aquí vas a estar siempre con nosotros. Entonces te pongo ya al padre Kenneth Alonso y su explicación del primer concilio. De la cristianidad. Sabemos que hemos salido de una iglesia, una creencia judía, uno de los, porque había varios sectos en judaísmo en ese tiempo, y como somos judíos y basado en el judaísmo, sabemos que solo hay un Dios. Y todas las discusiones en los primeros siglos de la iglesia fueron cómo mantener esa unidad que es Dios con el hecho de Jesús era el Mesías, una figura divina que había hecho cosas que solo se podía hacer Dios y después se resucitó. Y había varias propuestas para tratar de reunir estas cosas, pero no funcionaba. Fue el padre Atanasio de Alejandría, que aunque fue perseguido varias veces, fue él que explicó que Jesús es Dios. Habla de su Padre, que quiere decir, como en Dios no hay tiempo, es que siempre ha sido Padre y Hijo desde el principio. Y sabemos por las Escrituras que había una operación del Espíritu Santo, y de hecho en el Evangelio de San Juan habla del Espíritu Santo que procede de Dios. Entonces tomó los primeros dos concilios
para explicar que Dios es uno y trino, que Dios Padre, de Dios Padre viene todo, pero el Hijo es igual y coeterno, y el Espíritu Santo es igual y es el amor de Dios, y comparten la misma esencia, son distinguidos solo en cómo lo han percibido, que el Verbo, el Hijo, se encarnó. El Espíritu Santo fue mandado a mantener la iglesia y mantenerlos. Y eso es porque sabemos que es una esencia, pero tres maneras concretas de existir entre esa misma esencia. Entonces eso fue importante. Además, hay mucha gente que ahora lo rechaza, pero eso es lo que hay. Si rechazas que Jesús es Dios, entonces lo que estamos haciendo es una blasfemia y no vale la pena de hacer. Pero aparte de Jesús, había hecho todos estos milagros, resucitando a gente de la muerte, y se resucitó él mismo. Solo eso es algo divino. Y Israel estaba esperando a la Mesías. El Mesías era una figura divina. Eso es porque eso viene así. No viene de la filosofía de los griegos. Eso viene del judaísmo. Y la segunda cosa que vino de eso, hablamos, él fue el creador del mundo. El Padre le creó a través del Hijo, en el Espíritu Santo. Y veamos eso en los primeros versículos de Génesis. Bueno, el tercer concilio era Entonces, el padre ya ha hablado de los dos primeros concilios de la iglesia. Yo les he puesto en la ventana de la explicación o el recuadro de los concilios el primero. Vamos entonces a ver el segundo antes de pasar a la explicación del padre Kenneth del tercer concilio. Entonces, vamos a subir aquí y vemos que el segundo concilio es este que está aquí, el primer concilio de Constantinopla. Primero fue en el 325, el segundo concilio fue en el año 381, entre los meses de mayo y junio. Aquí ya no tenemos las fechas tan exactas. Este segundo concilio fue convocado por el emperador Teodosio. Y bueno, aquí vemos quiénes fueron los presidentes en cuanto que los obispos que presidieron este concilio: Timoteo de Alejandría, Melesio de Antioquía, Gregorio Nacianceno, Nectario de Constantinopla. Existieron aproximadamente 150 padres conciliares. Y bueno, aquí están, digamos, las herejías que ellos combatieron en este segundo concilio ecuménico: el arrianismo, apolinarismo, y bueno, otro tema a tratar también fue el sucesor de Melesio. Estos fueron los temas de este concilio. Bien, tercer concilio, que el padre Kenneth va a hablar ahora del concilio de Éfeso. Bien, este concilio fue en el año 431, del 22 de junio al 31 de julio, un poquito más largo que quizás que los anteriores, al menos cambian los meses. Convocado ya por el emperador Teodosio II, presidió este concilio Cirilo de Alejandría. Muchos más padres que en el segundo concilio asistieron, entre 200 y 250. Y aquí vemos los temas. El nestorianismo, pelagianismo, se repiten del anterior concilio. Y aquí la novedad es la Theotokos. Es la madre de Jesús, la madre de nuestro Dios, verdadera madre de Dios,
tema muy importante. Vamos a escuchar entonces al padre Kenneth Alonso y su reflexión sobre lo que nos trajo el tercer concilio ecuménico de la Iglesia. ¿Cómo hablar de la Madre de Dios? Esta fue una discusión política que tomó varios concilios ecuménicos a tratar de resolver ese problema político, porque todos estaban diciendo la misma cosa, pero con palabras un poco distintas, pero en la esencia. Llamamos a la Madre de Dios Madre de Dios, es de todos. Y el problema es que si piensa de madre en el sentido en que pensamos en madre, es imposible que ella pare a Dios. Pero sabemos que Jesús es Dios. Entonces, llamándolo Madre de Dios, estamos diciendo que su Hijo era Dios. A ellos que dijeron, bueno, preferimos llamarla el Christokos, que quiere decir que parió el Cristo. Pero no terminaron con eso. El Cristo es nuestro Señor y Salvador Dios. No es la misma cosa. Pero eso dividió el imperio. Porque ninguna de las facciones podía estar de acuerdo. Cada uno quería solo sus palabras. Bueno, en el siglo XVI y XVII tenemos más o menos resuelto ese problema. Porque todos se dan cuenta que es la misma cosa. Pero después de la filosofía griega surgió otro problema, que es Dios es hombre y Jesús es Dios y hombre, pero ¿cómo? Bueno, los de Alejandría, siguiendo San Cirilo, que es uno de los grandes padres de la Iglesia, dijo, solo una persona de la Santa Trinidad encarnó. Y él hablaba de que era Dios y era hombre. Sabemos las cosas porque es hombre. Tenía hambre, tenía que descansar. Todas las cosas que necesitamos hacer, él lo hizo, es hombre. Pero también hizo los milagros y todas las cosas que solo Dios puede hacer. Entonces, ¿cómo vamos a describir eso? Bueno, en griego es mia physis tu theou sacrifima. Bueno, es que está conmigo. Es que una persona de la Santa Trinidad se encarnó. Bueno, la gente que han dicho eso, han dicho, bueno, mira, pero sabemos que todo su vida como hombre estaba enfocado en Dios. Entonces, aunque tiene su propia voluntad, lo había dejado enfocado totalmente en Dios. Había unos que dijeron que él entonces no tenía esa voluntad, pero eso no es lo que dijo San Cirilo, ni creen los coptos ni los sirianos. El problema es que el Papa Leo de Roma escribió un tomo, hablando de eso, y lo decidió muy bien, es muy entendible. Estaba diciendo la misma cosa, pero lo dijo en otras palabras, que la naturaleza divina y la naturaleza humana está en Jesús, son juntos, pero no mezclados. Es la misma cosa que había dicho San Cirilo. Sabemos eso. El problema fue la política entre Constantinopla y Alejandría y Antioquía. Y por eso había ese cisma que todavía existe. Pero todos tienen la misma creencia. A tratar de resolverlo, había dos otros concilios. Y los ortodoxos
acercaban más a lo que llamamos neofisitas, porque era posible ver que estábamos diciendo la misma cosa. Había gente en ese Repasemos ahora los siguientes dos concilios. Habíamos visto ya 3 en la tabla que estamos viendo y ahora tendríamos que ver 2 más. El padre Kenneth va a empezar a hablar de los siguientes concilios, el concilio cuarto y el concilio quinto. Entonces vamos a pasar el concilio de Éfeso y vamos a empezar aquí en esta partecita vamos a continuar con el concilio de Calcedonia, que fue en el año 451. Estamos viendo 20 años después del número 3. Y aquí las fechas vuelven a cambiar. Es entre octubre y noviembre. Convocado por el emperador Marciano, en este concilio hubo legados papales, es decir, legados desde Roma. Fueron los que presidieron este concilio como obispos. Y vamos a ver que aquí los temas son las sentencias emitidas en el segundo concilio de Éfeso, en el 499, presuntos delitos del obispo Alejandría, patriarca Alejandría. También otro tema, y aquí vienen los temas teológicos, la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo, muchas disputas que involucran obispos y sedes particulares. Aquí vale la pena señalar, puntualizar lo que decía el padre Kenneth hace un rato, que los concilios, además de definir temas teológicos, definían también temas políticos. Es decir, reparto de poder. ¿Entre quién? Entre los obispos de la época. Lo vemos reflejados aquí cuando dice muchas disputas que involucran obispos y sedes particulares. Es decir, algo así como el trono. El obispo de alguna manera era de alguna manera no, es el jerarca, el déspota, si usamos la palabra griega, de un lugar, de una ciudad, de un terreno. Por tanto tiene un poder, y siempre que hay poder de por medio hay lucha entre aquellos que aspiran a ese poder. Y después el segundo concilio de Constantinopla, el concilio número 5, fue en el año 553, ya no tan cercano en fecha al anterior, de mayo a junio, recuperan las mismas fechas de reunión, y fue convocado por el emperador Justiniano. Eutiquio de Constantinopla, obispo de Constantinopla, presidió como obispo este concilio, y aquí ya también hay, como en el segundo concilio ecuménico, no muchos padres conciliares, solamente 152, y los temas básicamente teológicos, nestorianismo y monificismo. Entonces volvemos con el padre Kenneth para que nos hable de estos dos concilios, el número 4 y el 5. Le damos play. Porque también que rechazaron las dos explicaciones diciendo que no eran suficientes. Uno está enfatizando más la naturaleza humana y la otra divina. Bueno, para resolver eso, varios emperadores, patriarcas y papas propusieron otra idea, que en Jesús no había la voluntad humana. Bueno, todas las otras facciones lo rechazaron rotundamente, viendo eso que era una tontería. Y de hecho, el sexto concilio ecuménico condenó al emperador, al papa, al patriarca de Constantinopla, de Antioquía y todos que habían habían promovido eso para resolver un problema político. Pero más o menos eso se quedó aquí, una facción diciendo, bueno, hay dos, empezando los dos, y el otro diciendo, bueno, sí, pero el humano está tan enfocado en la de Dios
es la misma cosa. Pero, y eso casi estamos a punto de resolver ahora en este siglo. Y al final, el séptimo, Antes de que el padre Kenneth Alonso nos hable del séptimo concilio, vamos entonces a ver el número sexto en nuestra tabla de concilios. El sexto concilio es el tercer concilio de Constantinopla, ya un siglo, más de un siglo después del número quinto, y varios años también duró este concilio, desde el año 680 al 681, varios años no, pero un año, del 7 de noviembre al 16 de septiembre del siguiente año, convocado por el emperador Constantino IV, presidido por el patriarca Jorge I de Constantinopla. Y aquí hay una mayor cantidad de padres conciliares, 300, probablemente no se reunieron todos al mismo tiempo, puesto que el concilio duró durante un año. Y aquí están los temas teológicos: el monotelismo, las voluntades humana y divina de Jesús. Es lo que el padre está diciendo, que definir, les costó, le llevó años definir cuál es la mejor forma de decir, la mejor forma de explicar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hasta ahí está bien, pero ¿cómo explicarlo? Y después, ¿qué lenguaje usar? ¿Qué palabras? Pues bien, el séptimo concilio ecuménico es el segundo concilio de Nicea. Y aquí entramos un poquito más allá en el tiempo, un siglo más, siglo y un poco más, en el año 787, del 24 de septiembre al 23 de octubre, menos de un mes. Concilio convocado por Constantino VI y la emperatriz Irene como regente. Interesante, políticamente hablando. Presidido este concilio por el patriarca Terasios de Constantinopla y legados del Papa Adriano I. 350 padres conciliares asistieron, y la crisis iconoclasta, ¿verdad? ¿Se deben venerar los íconos o no se deben venerar los íconos? Este es el gran tema del séptimo concilio ecuménico, que es en número el segundo concilio, pero es el segundo concilio celebrado en Nicea. Pasemos entonces a la explicación del padre Kenneth Alonso sobre este séptimo concilio ecuménico. sí, dijo, es posible venerar a los iconos. Eso no fue un problema en el occidente, fue un problema en el oriente. Porque en el occidente dijeron, sabemos que esos son algo distinto, y no son divinos en sí. Somos para recordarnos de esta gente que estamos ofreciendo veneración a esas personas. No son milagrosos en sí, pero venerando a los santos y los iconos, estamos orando. Podemos comprenderlo fácilmente en este día. Llevamos retratos de nuestros amigos. Voy a una reunión y alguien saque de su bolsillo fotos de sus nietos. Y yo me comento, ay, qué mono. Es la misma cosa. Eso es lo que estamos haciendo, honrando a ese. Bueno, eso también les tomó siglo y medio para resolver ese problema, pero ahí estamos. Esa es la creencia cristiana. Si no se cree eso, uno no es cristiano. Es eso, esta es la definición. Hay gente que puede decir, bueno, soy testigo de Yahweh, pero no son cristianos, porque no creen esto. Hay gente que dice, bueno, somos cristianos, pero somos unitarios. Bueno, es que no creen en un Dios divino, de triuno, no son cristianos. Hay politeístas como los santos de los últimos días, son politeístas. Aunque dicen que son cristianos, no lo son.
Y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y eso es porque honramos a estos 7 concilios. Ahora hay 2 cosas que son importantes para la fe apostólica. Y lo más importante es que cuando comulgamos, estamos recibiendo el cuerpo y el sangre de Dios. Eso es importante porque en el siglo XVI, Lutero dijo, bueno, sí, cuando comulgamos, recibimos el cuerpo y sangre de Jesús, pero cuando termina la misa, es solo pan y vino. Bueno, por 1500 años reservamos ese sacramento, porque hemos pedido de Dios que descienda ahí el Espíritu Santo y que lo santifica y quiere santificar. Las calvinistas lo rechazaron a Lutero y dijeron, bueno, solo es una memoria y si piensas que está ahí es porque deseas que esté. Bueno, eso no es la fe apostólica. Eso es muy importante. Había otro discurso en el Oriente y en el Occidente que cómo se puede ver a Dios. Que quiere decir cómo participamos en Dios, y si participamos en Dios es posible ver la luz divina. La luz divina quiere decir que estamos atentos de Dios y hemos recibido la gracia de Dios de participar con Él. Eso es algo que todas las iglesias que tienen ese raíz apostólica creen. Y si uno desvía de eso, no es la fe. Y eso es lo que estamos hablando. No todo está escrito. Jesús enseñó a sus apóstoles después de la resurrección. Y parte de eso está transmitido y está reflejado en lo que predicamos. Pero eso es porque este es un domingo muy importante. El domingo que viene vamos a celebrar el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo encima de los apóstoles y la iglesia en la tierra está fundada. Y todo esto es preparación y también la continuación de ese Pentecostés. Y ese es, porque este es un gran día, un día de mucho luz. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y con esta despedida del padre Kenneth Alonso de su predicación sobre los 7 primeros concilios de la Iglesia, los 7 concilios ecuménicos de la Iglesia, pues también yo me voy despidiendo de todos ustedes, querida familia de Santa Utopía, me voy despidiendo con este video y vamos a por más, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir promoviendo la salud espiritual. Tenemos muchas ideas, muchos proyectos, poquito a poco los iremos llevando adelante. Como siempre te digo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte todos nuestros contenidos, sé parte de nuestra inmensa y maravillosa comunidad en las redes sociales. Estamos con The Skid, que llevaba por el padre Kenneth Alonso, las páginas de Santa Utopía, Misión Ortodoxa Hispana, el grupo de Facebook, en Instagram, también en Twitter. Apuntes de una mujer ortodoxa, de mi esposa, nuestra querida Cruz, y todo lo que hacemos. Danos muchos likes, danos muchos me gusta y déjanos saber qué quieres que hagamos, cómo quieres que mejor te sirvamos y llevemos adelante nuestra misión. Y nos vemos en el próximo video. Salud y paz. El Evangelio del Domingo.